¿qué tal? Bienvenidos a Somos Agros, nueva propuesta de la matriz agropecuaria de 9 de julio, una vez más para contarles lo que sucede, no solamente en 9 de julio, también en el país agroproductivo que es la República Argentina. Hoy, desde lo que fue el seminario Axoja en la Bolsa de Comercio en la ciudad de Rosario. Hoy vamos a hablar la mirada de su presidente, Rodolfo Rossi, el mensaje que dejó no solamente para la cadena, sino para todo el país. También nos vamos a ocupar a hablar sobre soja no GMO, genéticamente no modificada, y el testimonio de un productor que utiliza este tipo de semilla. Y dentro de lo que fue este marco del seminario Axoja, sin duda uno de los temas más relevantes del cultivo de soja tiene que ver con la deficiencia que se está dando en los cultivos de soja por la falta de nutrientes que no se está aplicando. El seminario Axoja, dado recientemente en la ciudad de Rosario, dejó algunos lineamientos del desafío que tiene la cadena de la soja en la República Argentina, pero comenzando desde el productor como uno de los eslabones primarios de toda esta cadena. Y tiene que ver ese desafío de ser productivamente eficiente, pero además ser sustentable también. Uno de los aspectos que dejó su presidente Rodolfo Rossi fue pero además las políticas que se requieren para esa sustentabilidad que requiere el productor de soja en la República Argentina. Bueno, durante la mañana hemos tenido la presentación técnica con 3 trabajos, 3 presentaciones concretamente, sobre fertilización, que es una carencia enorme que tiene la soja, dada por fertilizar, la asociación Fertilizar. Hemos tenido la presentación de 3 años de trabajo de Axoja junto con el INTA y Ciara, ¿no? Sobre la proteína, el aceite, los aminoácidos en la Argentina, el primer mapa con sólidos datos, ¿no? de lo que pasa en el país y bueno, cómo interacciona con el manejo, interacciona con la latitud, interacciona con la aplicación de fertilizantes, etc. Es baja la proteína, pero bueno, lo que hemos encontrado, que sabíamos que algo teníamos y ahora lo hemos probado, es que la proteína hay que verla por su valor intrínseco, ¿no? ¿Lo intrínseco qué quiere decir? Los componentes de la proteína son los aminoácidos. Los aminoácidos es lo que requieren las distintas producciones, ¿no? Por supuesto, producción de distintas carnes y los alimentos también a base de soja que hay en el mundo. Y bueno, de eso hemos tenido información de que estamos en el mejor lugar, comparado muy poquito arriba, estamos nosotros de Estados Unidos, arriba de Brasil, significativamente, en lo que es la calidad intrínseca de la proteína, con lo cual los que utilicen la harina de soja argentina deben analizar bien esa información para poder valorar realmente, ¿no? O sea, ya no se debería pagar por porcentaje o proteína bruta, sino por de qué está compuesta esa proteína. Así que ese fue un resultado muy interesante. Lo que hace a proteína, se vio la variabilidad que hay en la Argentina, ahí son regiones que en promedio están mejor, otras que no están tan bien, y la otra que el aceite es mucho más estable, tenemos valores de aceite altos, estables a través de distintas regiones. Bueno, hoy que estamos con un valor del aceite muy importante, hace que la integración del precio sea mayor. Después tuvimos la mesa de enlace, bien, bueno, hablando de la coyuntura, de las cosas que son necesarias, cómo hay que hacer para mejorar, para tener mayor inversión, ¿no? Para más rentabilidad, así que muy interesante esa mesa. Y después tuvimos 2 conferencias de 2 expertos, uno de Canadá y otro de Embrapa Brasil, Universidad de Canadá y de Embrapa Brasil, que disertaron sobre biotecnología básicamente, mejoramiento genético, así que fue un privilegio, ¿no? Tener 2 disertantes que vienen de otros lados, que ven la cosa de otra manera y que bueno, están invirtiendo ambos países muchísimo en esa área. Son países más ordenados, que vienen con una tradición donde todo lo que es la ciencia y la tecnología es apoyada, la educación, son países realmente muy positivos, no quiere decir que no tengan problemas, pero en realidad que muestran que, bueno, que hay un trabajo de hace muchos años desde el punto de vista de la política, independientemente del partido que gobierna, tienen líneas trazadas, ¿no? Así que muy interesante escucharlos y bueno, una de las presentaciones mostró cómo se trabaja hoy el mejoramiento genético. Yo que he sido fitomejorador y soy toda mi vida, veo cómo ha evolucionado las técnicas, hubo que seguir aprendiendo, hacer una mejora continua.
Hoy tenemos mucha ayuda con todo lo que es la biotecnología, marcadores moleculares, la edición génica, que nos permite modificar determinados genes, ¿no? Sin ser transgénicos, los transgénicos. Después de eso fue creciendo las herramientas que hoy la Big Data, la inteligencia artificial, todo eso tiene que ver con el mejoramiento genético. Y bueno, por eso que bueno, siempre para que inviertan más los criaderos, semilleros, tenemos que tener una buena legislación de propiedad intelectual, ¿no? Bueno, en lo que hace a calidad está demostrado, pero no hay tanta información. Nosotros en Axoja planeamos por este tema una etapa 1, que hoy se explicó claramente, que hicimos todo un muestreo de la harina que sale a los barcos, o sea, para ver la competitividad respecto, ¿no? en ese punto. Después fuimos a nivel de miles de productores, con la colaboración y trabajo del INTA, muestreando el país. Hoy se mostró la densidad de puntos que hay en el país con que se hizo este trabajo. Y la tercera etapa, ¿está bien?, es la etapa donde una vez que tenemos el diagnóstico, ¿está bien?, hacer los trabajos científicos necesarios, como puede ser manejo, fertilización, hay líneas, pero no se ha invertido lo necesario en ese tema. En lo que hace a producción, hay mucho trabajo atrás. La Asociación de Fertilizar lo coordinó, el INTA lo tiene en las universidades, o sea, hay trabajo de qué manera la soja responde a la fertilización. Lo que no teníamos tanta data o no tenemos es sobre la calidad intrínseca, ¿no?, que hoy estaba conversando, ¿no? Rodolfo, te llevo al discurso que dejaste al público presente. Muy expectante estaba la gente lo que decía y lo que iba a decir la cadena de la soja. ¿Nos puedes resumir algunos aspectos de tu discurso? Bueno, en general, primero presenté lo que es el Congreso Mundial del año que viene, después me referí a cuáles son los números reales que tuvo la soja este año, que es una muy buena noticia. Pasamos los 51 millones de toneladas, seguimos siendo el 20 y pico % de las exportaciones del país, el año pasado el 24%, la agroindustria está teniendo menos capacidad ociosa. Desde 1964 llevando el verdadero sabor del queso a tu mesa. Cumplimos 60 años y tenemos la misma pasión por acompañar los distintos momentos de tu vida, familia y con los amigos. Quesos Los Lube, quesos con historia y sabor. Encontranos en tu charcutería o fiambrería amiga. Visítanos en nuestro Instagram, Quesos Los Lube, o contactate al 2355 55 78 47, Los Toldos. En Ceres Agropecuaria elaboramos alimentos balanceados, extrusados y concentrados con calidad y consistencia. Brindamos un servicio integral en nutrición que responde a las necesidades del productor, mejorando su rentabilidad. Desarrollamos productos para bovinos de carne y leche, animales de granja e insumos agroindustriales. Llegamos a tu campo en cada rincón de la provincia de Buenos Aires. Ceres, pasión y tecnología en nutrición animal. Sabemos que cada momento es el más importante. Por eso te acompañamos con soluciones de nutrición integral y protección de cultivos. La tecnología de Illinois en semillas, sumados a nuestros combustibles y lubricantes para movilizar tu rinde. YPF Agro te acompaña en cada momento para que todo vuelva a empezar. Doña Aurora tiene la receta del sabor y más variedad para vos. Mozzarella tradicional y mozzarella sin sal. Con jamón, con orégano, con provenzal y hasta con sabor ahumado. ¿Cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora, la receta del sabor. Y ahora, nuevos quesos para picadas. ¡Probalos! Dale a tu empresa, comercio o emprendimiento un toque personalizado con nuestros bordados increíbles, con una terminación única. En Texcuar vas a encontrar indumentaria de trabajo, tiempo libre o de vestir con colores re cancheros. Visítanos de lunes a viernes de 8 a 17 horas o mandanos por DM a nuestro Instagram. Estamos en Urquiza 441. Escribinos por WhatsApp 2364 64 67 57. En Texcuar hacemos envíos a todo el país. Hacé que tu marca se destaque con Texcuar Indumentaria y Bordados.
Del 16 al 26 de julio llega Expo Rural. Vení a sorprenderte con los animales, la maquinaria, los stands y toda la tecnología del campo. Disfruta de shows, comidas regionales y actividades para toda la familia. Entradas con descuento y pack familiar en laruralticket.com.ar. Del 16 al 26 de julio, vení a Expo Rural, donde el campo nos une. ¿Por qué seguir insistiendo con lo mismo si podés pasarte al número 1? Los herbicidas y todo lo que apliques funciona mucho mejor si el auxiliar de aplicación es Fulltech. Pasate al número 1. Spraytech. Una vez, siempre. DAR Bienestar Animal. Brindamos soluciones para la producción ganadera, vacuna y porcina. Representantes de las marcas líderes del sector: Provimi, Thermoplast, Genox, Magapor, 3K Pig, Weisur y toda la línea de probióticos de Abiotech para una óptima salud intestinal. DAR Bienestar Animal. 9 de julio, ruta 5, kilómetro 261,5 y en Bolívar, avenida Calfucurá, 2050. Vamos a, ya que estamos dentro de lo que es el seminario de AgSoja, si bien aquí no se abordó esto, vamos a hablar de soja genéticamente no modificada o no GMO. Esto se abordó en una jornada a campo que se hizo días atrás en Carmen de Arco. Allí nos encontramos con Franco Di Pietro. Él es productor agropecuario en Camino al Dado y nos dejó algunas miradas sobre el uso y la implantación de este cultivo en campos donde ellos están trabajando como familia de productores que son. ¿Qué resultados están teniendo? ¿Qué les está aportando? ¿Qué beneficios está entregando utilizar este tipo de cultivo? Y un aspecto no menor en este sentido: está pensando en crecer más en la siembra de este tipo de cultivo. Soy tercera generación de productores. La primera fue la que arrancó, sería mi abuelo, arrancó cuando vino de Italia. Y bueno, después continuó mi papá y hoy estamos los dos, mi papá un poco más retirado, estoy yo al frente de la empresa. ¿Campos propios trabajan o arrendados? Trabajamos, la gran mayoría son campos arrendados, propios tenemos un 10% más o menos de la superficie, así que bueno, la mayoría son arrendados. Franco, cada vez la situación de sembrar se convierte en una situación difícil. Y sí, los últimos años subió muchísimo el costo, o sea, al bajar el precio de los commodities, en lugares como donde estoy yo, que alquilamos a valores muy altos en quintales, se convirtió en un costo muy alto, se llegó a un costo muy alto de producción. Entre alquiler más los costos de laboreo se empezó a sumar mucho y el margen es cada vez menor que lo que era antes. Nosotros empezamos hace unos 6 o 7 años a buscar opciones de gastar menos plata en agroquímicos. Primero empezamos combatiendo de manera manual, mecánica, las malezas, con sistemas que hicimos con drones y demás, en donde mapeábamos el lote, como se hace hoy antes de una aplicación con un dron, y combatíamos de manera mecánica, en forma selectiva dentro del lote. Eso lo hicimos un par de años, tuvimos algún resultado, pero donde movíamos después teníamos más nacimiento de maleza. Ahí incorporamos el sistema de WeedSeeker de aplicación selectiva para bajar más todavía el uso de fitosanitario, sistema que seguimos utilizando al día de hoy. Y hace ya dos años que pude encontrar, yo era algo que venía buscando hacía mucho, de poder producir soja no GMO, no modificada genéticamente. Bueno, gracias al grupo GR que me abrió la puerta a ese nicho de mercado. ¿Cuántas fueron las primeras hectáreas que sembraste? Las primeras hectáreas fue la campaña anterior, hice 70 hectáreas, tuve un resultado muy bueno. Si bien arranqué en un lote que venía un poco sucio, en el que tuve una pérdida de casi 7 hectáreas por el yuyo colorado, en manchones que no pude controlar de manera manual.
porque era mucha la cantidad que había al momento del nacimiento de la soja. El resto del lote lo pude controlar con gente y bueno, tuvimos resultados excelentes. Así que bueno, este año apostamos por más. Este año ya sembré, o sea, que ya lo coseché, casi 150 hectáreas, o sea, dupliqué la producción. Y para la campaña que viene pienso duplicarla de nuevo. O sea, la idea es hacer entre 250 y 300 hectáreas, que es más o menos un 25% de lo que siembro en soja. Franco, ¿hubo que romper estructuras en la mente? ¿Hubo miedo? ¿Qué nos puedes contar? Lo que hay que yo creo que algo que venimos incorporando todos los productores sin darnos cuenta es a no llegar a la trilla con el lote limpio. Yo creo que es un problema de mentalidad que tuvimos durante muchos años. Sabíamos que llegábamos a la cosecha con el lote impecable y hace unos años, gracias a la cantidad de malezas que hay que se volvieron resistentes a herbicidas, eso ya se vuelve prácticamente imposible que vos llegues a cosechar el lote y esté limpio de maleza. Un poco lo que trae esta soja a colación es básicamente eso. Vos sabés que vas a llegar a la cosecha con el lote con maleza, tratando de que esa maleza que llega justamente a cosecha no haya competido con el cultivo. Es un trabajo de elección de lote. Por ahí este año a mí en soja de segunda me dio muy buen resultado porque venía de un trigo que rindió locura, más allá de eso como en todo el país. Al rendir mucho, al hacer mucho material, no dejó venir maleza, entonces estaba el campo limpio y la soja ahí se desarrolló excelente y no tuvo tanto problema de maleza. Otro de los lotes que hice tuve bastante problema de chamico, pero como empezó ya en una altura de soja, en un estadio de la soja grande, no tenía competencia con la soja, así que lo dejamos, que eso pasa a ser un problema de cosecha después, que bueno, otra cosa que hicimos este año fue incorporar un sistema de destrucción de semillas, del Redecop, picador más destructor de semillas en la cosechadora, justamente para romper esas plantas que llegan con semilla de maleza a la cosecha, como en este caso chamico, colorado, que teníamos escape, entonces vos no tenés ese problema. ¿Y el manejo del cultivo? Le agregué tanto en el del trigo como en lo que fue soja de primera, fertilización fosforada, como cualquier soja, o sea, los mismos kilos. En la zona nuestra se tira entre 100 y 120 kilos, es súper simple a la línea de siembra. Depende, yo hago todo variable, o sea que depende del ambiente, pero bueno, ronda más o menos en esos kilos. Y después, bueno, el manejo a nivel fitosanitario es cero, o sea, hay que partir de un lote limpio, de un lote con un cultivo de servicio o de un lote que venga de trigo, por ejemplo, o de un lote que venga limpio, o sea, que no tenga mayor complicación de maleza. En uno de los lotes este año le hicimos una pasada mecánica antes de sembrarlo, veníamos con mucha humedad, entonces corté los yuyos de manera mecánica antes de sembrar. Y después, bueno, el mantenimiento durante el crecimiento del cultivo puede ser con gente, no hay otra opción hoy todavía disponible. Y bueno, eso va a depender. Este año no tuve que meter gente a cortar yuyo, el año pasado tuve que meter 2 veces gente a cortar. Pero así todo, el costo que tiene es, o sea, yo el año pasado en 2 entradas de gente a cortar yuyo colorado gasté $85 contra $90 que sale una aplicación de Fomensafen, Benazolí, o sea, para yuyo colorado. Y la eficacia es mucho mayor también. Los rindes que te dejó la primera experiencia, que fue una soja de primera, y que te dejó una soja de segunda. Bueno, el año pasado tuvimos rindes en una variedad en particular de 62 quintales, de verdad que fue la que más me rindió de todas las hojas que tenía sembrada. ¿No lo podías creer? No, terrible. Y la otra variedad que hicimos anduvo más o menos en 5.000 kilos, a la par del resto de la soja RR sería. Este año tuvimos desde 5.000 kilos en la soja de primera, 5.200 kilos algún lote, hasta 2.500, 3.000 kilos la soja de segunda, que arriba de un trigo de 8.000 kilos, la verdad que fue muy buena cosecha. En uno de los lotes que hice, que es un periurbano, que está en contra del pueblo, lógicamente en contra del pueblo, pegado al pueblo, a las hojas vecinas, que eran RR, les ganamos, o sea, ahí me dio 46 quintales, 47 quintales, la soja no gemeó, y a la par que había una RR dio 41, 42, y enfrente dio 37, 28, también soja RR. Es una tierra que es un poco más overa, un poco inferior al resto de la zona donde yo tengo los otros lotes, pero bueno, pudimos probar que en condiciones
de campos espectaculares o en condiciones de campo 7 puntos, un Hansen 2, un tipo de suelo Hansen 2, la soja responde mejor que la RR. Que bueno, lo atribuimos mucho básicamente al no uso de agroquímicos, o sea, al no usar preemergente no tenés problemas de fitotoxicidad, o sea, hay un montón de cuestiones. Después otra cosa que notamos este año, en el lote que el año pasado hice soja no gemeó, este año hice maíz y el rendimiento fue de 182 quintales. Maíz en secano. El otro día estuve reunido con la gente del semillero de cuál era el maíz y me decían, dice, a laboratorio llega a 220. O sea, el máximo que se puede esperar a campo a secano es, no, promedio del lote, 70 hectáreas, 182 quintales. O sea, el máximo que se puede esperar a campo es justamente eso. Y también un poco le atribuíamos lo mismo. El que el año pasado no haya tenido ningún químico, el lote, hace que no tenga fitotoxicidad. Y cerrando lo que fue el seminario AgSoja en la ciudad de Rosario, más básicamente en la Bolsa de Comercio de Rosario, vamos a dialogar con Roberto Rotondaro. Él es el presidente de Fertilizar y en ese sentido algunos aspectos que estuvo dejando tienen que ver con la deficiencia de nutrientes que hay en el cultivo de soja. Por un lado, lo que fue Rotondaro llevó adelante algunos aspectos que tienen que ver con la siembra del cultivo de soja, como bien les decía, la deficiencia que hay al respecto, y otro aspecto no menor tiene que ver con el desafío de cambiar esa curva de la cual se les estaba mencionando. Con él charlamos y el desafío que hay, como bien les dije, hacia adelante. Estuvimos en este seminario abriéndolo hoy a la mañana, mostrando primero el estado de salud de los suelos, algunos parámetros de fertilidad como es el carbono, como es el fósforo. Fertilizar ya hace varios años que viene trabajando junto con INTA en monitorear el estado de salud de los suelos y distintos parámetros que hacen a ese estado de salud. En toda la región pampeana, todo un trabajo con muestras georreferenciadas de suelo, tanto región pampeana como extrapampeana. Así que mostramos algunos datos para el público. Mostramos también cómo está hoy el nivel de fósforo en los suelos, donde tenemos una área importante con niveles de fósforo de medio bajo hacia muy bajo, digamos, niveles rojos de fósforo. Y bueno, y por eso es necesario en esas situaciones aumentar el uso de fertilizantes fosfatados. En tu presentación aquí en AgSoja diste algunos números de estas investigaciones que Fertilizar e INTA llevan en conjunto adelante. Y no son muy lejanos. Campaña 24-25, 25-26. Contanos esto. Sí, estuvimos mostrando resultados de la red de ensayos, tanto de Fertilizar como también algunos resultados junto con INTA. Y ahí demostramos básicamente el impacto que tiene la fertilización, ¿no? Con distintos manejos. Siempre dejamos un testigo. Después hacemos un tratamiento que tiene que ver con algo frecuente, digamos una dosis de fertilizante pero baja de fósforo, y después otros 2 manejos que tienen que ver con una mejora de esa dosis de nutrición, y por último un tratamiento completo. Y lo que demostramos con estos ensayos es que el impacto de la nutrición es muy importante. Podemos pasar de aumentos de rendimiento comparado con el testigo, entre un 10 a un 20%, es decir, realmente podemos impactar en el rendimiento del cultivo de soja, y más teniendo en cuenta que, y también lo mostrábamos hoy más temprano, que la soja de primera, menos de la mitad de los productores fertiliza, o sea, hay otra mitad que no fertiliza el cultivo directamente, y en soja de segunda, de manera directa, menos del 20% fertiliza, así que tenemos ahí una oportunidad de mejorar la práctica de fertilización, la nutrición del cultivo y lograr impactos en rendimiento importantes. Roberto, hubo un encuentro previo a esto de Fertilizar con periodistas agropecuarios y un dato alarmante que emitió para periodistas Fertilizar, y tiene que ver que de 17 millones de hectáreas que se siembran con soja, solamente se utiliza 500.000 de toneladas para fertilizar. Alarma, ¿no? Eso es así, son los datos que tenemos, los últimos datos que tenemos. Te decía, digamos, la mitad de los productores de soja, tomemos soja de primera, fertilizan y lo hacen con dosis bajas, lo hacen con dosis que nosotros llamamos, de alguna manera, para que se entienda, homeopáticas. 50 kilos de fertilizante, 70 kilos de fertilizante. Bueno, necesitamos aumentar la dosis e incorporar más nutrientes. Es decir,
aumentar las dosis de fósforo y acompañar a ese fósforo de azufre y también algún otro elemento micronutriente como puede ser el zinc, como puede ser el boro, pero sobre todo fósforo y azufre. Sabemos que, y los datos lo demuestran, que van a impactar fuertemente en rendimiento del cultivo. En números, ¿cuánto dejamos de ganar y cuánto dejamos de producir más en soja? Son muchos kilos. Yo te mostraba hoy temprano el mapa de suelo, si bien es un mapa general y cada lote es cada lote, cada situación es particular, pero estamos dejando de producir entre un 10 a un 20% de rendimiento en soja, en las situaciones donde el nivel de fósforo es deficitario. Bien. Una alarma que está apareciendo en la Argentina, o al menos en los suelos de la Argentina, que se llama potasio. Así es, sobre todo en la zona entrerriana y sobre todo en el este de Entre Ríos. Fertilizar ya hace varios años, allá por las campañas 2019, 2020, 2021, hizo toda una red de ensayos en diferentes zonas para justamente individualizar algunas posibles zonas donde podía aparecer alguna deficiencia de potasio, y aparecieron casos puntuales como es el este entrerriano, la zona de Concepción del Uruguay, de Gualeguay, donde hay suelos arenosos y con niveles de potasio muy bajos, y ahí tuvimos casos de respuesta a potasio, tanto sobre todo en maíz y en soja. Bueno, próximamente vamos a volver a hacer ensayos e investigación ya más focalizada, porque creemos que esa área va a ir creciendo, porque fertilizante potásico prácticamente no estamos utilizando, es muy poquito lo que se utiliza en manera extensiva, así que bueno, queremos ir monitoreando esas áreas y queremos ir generando más información que nos permita después poder corregir esas deficiencias. Roberto, te meto en el modo mundial que estamos viviendo en estos días, y esto lo planteaste aquí en Axoja. Somos muy buenos jugando al fútbol, campeones mundiales, campeones sudamericanos, pero en comparación con nuestros hermanos sudamericanos, lamentablemente, en materia de cuidar el suelo, estamos para atrás. Un mapa que cada vez se viste más de rojo. Así es, yo puse ahí la foto que estamos en Mundial, la foto de Messi, como diciendo que somos extraordinarios, lo tenemos a Messi, pero también somos extraordinarios porque somos de los países de productores de soja en el mundo, somos casi el único que tiene un balance negativo de fósforo por hectárea año. Es decir, extraemos más fósforo vía cosechas y vía todo lo que extraemos del recurso suelo, si lo comparamos con lo que aplicamos con el fertilizante. Pero cuando nos comparamos justamente con nuestros países vecinos que pueden ser competidores hoy en el fútbol, como lo es Brasil, lo es Estados Unidos, lo que está yendo bien, ellos están ganando fósforo. Brasil está ganando fósforo, Estados Unidos está ganando fósforo, de hecho a veces Estados Unidos tienen que frenar un poco la pata porque tal vez se pasaron de rosca, se fueron para el otro lado, y el caso argentino, somos extraordinarios hasta en eso, ¿no? Digamos, tenemos balance negativo, esto viene ya de hace muchos años, y bueno, desde Fertilizar trabajamos mucho en difusión para poder revertir este balance y poder ir hacia una agricultura más sostenible en el tiempo. Vamos a tener que revertir esos balances, usar más fertilizante para poder de alguna manera producir más toneladas de grano, de leche, de carne. Si queremos llegar a las 180, 200 millones, algunos hablan de más toneladas, pues tenemos que cuidar el recurso suelo. Bien amigos, hoy fue nuestro Somos Agro del día de hoy. Dios mediante, en 7 días volvemos a encontrarnos. Como siempre les digo, les cuento, nos pueden ver a través de Zumba Play en nuestro canal de YouTube. También nos van a encontrar cada viernes 11 de la mañana a través de Flow, canal 526, y también en Ver TV, Venado Tuerto, cada sábado 11 de la mañana. Chao, gracias.